Continuando con la exposición, tenemos voltajes y corrientes en función de las variables de entrada, donde obteniendo las expresiones de voltaje y corriente en función del voltaje y la corriente de entrada, donde nuestras ecuaciones, esto sale de la ecuación de voltaje sub z es igual a una constante A por E elevado a la menos a la constante de propagación por Z más B elevado a la constante de propagación por Z. Y tenemos igual la expresión de corriente en función de la impedancia, donde es A elevado a la menos constante de propagación por Z menos B elevado a la constante de propagación por Z. Todo esto sobre la impedancia Z sub 0, donde podemos ver que tanto el voltaje como la corriente evaluada en 0 nos da las siguientes expresiones, ya que aquí y aquí se simplifica, se vuelve 0 y cualquier número elevado a la 0 se vuelve 1, así que desaparece y nos quedan estas expresiones. Ahora, operando un poco con estas expresiones, que el voltaje de entrada es igual a más B y la corriente de entrada es igual a menos B sobre la impedancia Z sub 0, tenemos que A es igual a el voltaje de entrada más la corriente I por Z sub 0. Z sub O, perdón. Todo está entre 2. Y tenemos que B es igual al voltaje de entrada menos la corriente de entrada por Z sub O sobre 2 igualmente. Y ahora esto reemplazamos en estas ecuaciones de por acá. Y tenemos que voltaje en función de Z sería igual a todo esto. Voltaje de entrada más corriente de entrada por Z sub O, todo esto sobre 2 por E elevado a la menos la constante de propagación por Z más B, que sería todo esto. Voltaje de entrada menos corriente de entrada Z sub O sobre 2 E constante de propagación Z. Y ahora, operando un poco esto, sacando factor común con los voltajes de entrada y las corrientes con la impedancia, tendríamos voltaje en función de Z sería igual a un medio voltaje de entrada, esto por E elevado a la menos la constante de propagación Z más E elevado a la constante de propagación Z, todo esto más un medio igual la corriente de entrada, la impedancia sub O, todo esto multiplicado por E elevado a la menos constante de propagación por Z menos E constante de propagación Z. Tenemos esta expresión. Igualmente operamos, también se puede operar y llegar a la siguiente expresión. Voltaje sub Z es igual a voltaje sub I por coseno hiperbólico de la constante de propagación por Z. De esto menos corriente de entrada por la impedancia sub O seno hiperbólico de la constante de propagación por Z. Y más o menos es un procedimiento similar con la ecuación de aquí, con la de la corriente, quedándonos como resultado que la corriente en función de la impedancia sería igual a un medio
de la corriente de entrada por E elevado a la menos constante de propagación por Z más E constante de propagación Z más 1 sobre 2 Z sub O voltaje de entrada voltaje de entrada E a la menos constante de propagación por Z menos E constante de propagación Z. Igualmente tenemos sacado la ecuación de acá. Se puede operar esto y sacar la siguiente expresión. De Z es igual a la corriente de entrada por el coseno hiperbólico de la constante de propagación por Z, todo esto menos 1 sobre Z sub O voltaje de entrada a seno hiperbólico de la constante de propagación por Z. Y esas serían las ecuaciones que obtendríamos. Ahora veamos un ejercicio. En una línea sin pérdidas con una impedancia de entrada de 100 ohmios, mide 1.3 a cierta frecuencia de trabajo. Al final se conecta una carga de 80 más 40 J ohmios. Si se sabe que el voltaje de la carga es 3,8 a un ángulo de menos 50 grados, ¿cuánto vale el voltaje al principio de la línea? Pues empezamos con la fórmula de voltaje de entrada es igual a voltaje de línea por el coseno del beta por la distancia más la impedancia de entrada por la corriente de línea por el seno de beta por L. Y tenemos la siguiente expresión donde beta por L es igual a 2pi sobre la longitud de onda por la longitud de onda que nos da. Y esto nos da aproximadamente 2,6 pi. Ahora también nos interrumpe esta corriente, que es un dato que no nos da. Pero por simple ley de Ohm podemos reemplazar que la corriente es igual a voltaje sobre, en este caso sería la impedancia. Por eso ahora tenemos que la corriente de la línea es igual a voltaje de la línea sobre la impedancia de la línea. Y ahora solamente sería cuestión de reemplazar los valores, donde tendríamos que este y este se factorizan, salen y reemplazamos todo y nos da un total de 3,669 con un ángulo de 30 voltios. Ahora tenemos otro ejercicio. Una línea sin pérdidas con una impedancia de la línea que da 50 ohmios mide 1,2 de longitud de onda a cierta frecuencia de trabajo. La línea es alimentada por un generador que nos da 15 voltios con ángulo de 0, cuya resistencia es igual a 50 ohmios. Al final de la línea hay una carga de 25 más 25 J ohmios. Encontré el voltaje de la entrada de la línea, el voltaje en la carga, la relación de onda estacionaria, la potencia promedio entregada a la entrada de la línea y la potencia promedio entregada a la carga. Donde tenemos el voltaje en la entrada de la línea, donde partimos de esta fórmula, aquí, la del medio.
donde el voltaje en la entrada de la línea sería el voltaje del generador menos el voltaje del generador por la corriente de la entrada. Pero como no tenemos la corriente de entrada, reemplazamos con la siguiente expresión, donde la corriente de entrada es igual al voltaje del generador, más todo esto sobre la impedancia del generador más la impedancia de la línea. Pero, no, digo, de entrada. Pero como no sabemos la impedancia de entrada, tenemos la impedancia de entrada está dada por esta ecuación, que ya lo hemos ya en capítulos anteriores, que está dada por la impedancia de la línea y la impedancia de la carga. Donde operamos y tenemos que la impedancia de entrada es esta expresión. Así que reemplazamos la ecuación y reemplazamos los datos. Donde al final de la operación nos da con un voltaje de 10,59 con un ángulo de menos 8,4. Al cabo por siguiente tenemos la relación de onda estacionaria, donde otra vez tenemos la relación de onda estacionaria, y esta ecuación también la hemos encontrado en capítulos anteriores. Así que solamente aquí sería reemplazar datos y nos daría este valor. Y para calcular el ROE sería simplemente sacar el valor, la parte del radio, en el módulo de esta expresión, y reemplazarlo aquí y aquí. Y nos daría eso, la cantidad del ROE en esta formulita. Ahora tenemos la potencia promedio entregada a la entrada de la línea, donde tenemos que la potencia de entrada es igual a 1 medio por la parte real del voltaje de entrada por la conjugada de la corriente de entrada, donde el voltaje de entrada ya lo hemos calculado, este está en sus coordenadas polares, y lo pasamos a rectangulares. Y para sacar la corriente tenemos la fórmula que hemos usado antes, que era la corriente de entrada es igual al voltaje del generador sobre la impedancia del generador más la impedancia de entrada, donde ya tenemos esos datos y reemplazamos y nos da el siguiente valor de corriente. Así que cambiamos el signo de la parte imaginaria para recién multiplicar y sacar la parte real, que nos da 45 watts. Ahora, tenemos la potencia promedio entregada a la carga, donde igual la fórmula de la potencia es la misma, pero los valores son distintos. Entonces, el voltaje en la carga y la corriente se lo saca con una ley de Ohm y nos da el siguiente valor de la corriente, donde lo multiplicamos y no se olviden que la corriente es la conjugada. No hay que sacar de la coordenada polar y cambiarle el signo de la coordenada de la parte imaginaria. Y haciendo esa operación tenemos 0,45 watts. En este caso la potencia inicial es igual a la potencia entregada a la carga. Este resultado es así debido a que al principio hemos considerado que no tenía pérdidas la línea. Pero esto no significa que estemos entregando la potencia máxima. Eso es todo.